Ok, cordial saludo compañeros y tutora. Mi nombre es Javier Bautista y hago parte del grupo 6 con el compañero Víctor. Vamos a hacer la parte del trabajo colaborativo. Los integrantes del equipo son Patricia del Pilar Arat Coronet, Víctor Alfredo Gómez Ruiz, Jenny Lorena Paz, Juliet Vanessa Muñoz y pues su servidor Javier Bautista Ramírez. Bien, vamos a hablar respecto a las actividades que se realizaron para, pues, para este momento que tenemos hasta ahora. Muy bien, la primera actividad sobre la que vamos pues, a hablar o mencionar es la genealogía de la educación y pedagogía de Rodríguez, del 2016. Bueno, esta lectura se divide en tres momentos, lo que es la cultura griega, la cultura de la ilustración y lo La que es pedagogía de la liberación. la pedagogía de la liberación. Entonces vamos Ujú. a comenzar hablando pues de lo que fue el tiempo en Grecia, ¿sí? Que es como podemos ver nosotros ya se empieza a educar de otra forma, ¿no? Vemos la figura del maestro, que ya empieza a mostrar como un nivel organizacional más alto, y estamos en un periodo de transición, ¿sí? Es importante por eso, ¿por qué? Porque se ve que estamos pasando de lo oral a lo escrito. No quiere decir que antes no se escribiera, sino que empieza a conseguir una importancia transmitir conocimientos por el medio escrito, ¿sí? Vemos el caso de Sócrates, sí que él creía, pues como todos sabemos, él creía que no se podía interactuar con los libros, sino que debía hacerse con las personas, y Platón ya pues empieza a compartir sus enseñanzas por medio de los escritos, los ensayos que conocemos de ellos. Se empieza a debatir quién debe o no debe ser educado, ¿sí? El concepto de ciudadano, y se empiezan a establecer los métodos de adquirir el conocimiento, así que podemos verlos como métodos educativos, como son la mayéutica o la dialéctica, ¿vale? Compañero, no sé si nos habla un poco de lo que fue el periodo de la Ilustración. Pues sí, antes como para complementarte la primera parte, pues allí fue donde empezó a aparecer el término de paideia, donde se decía pues que era, se concebía la educación como o la formación como un proceso donde se educaba al ser humano como de forma integral, ¿no? No era como una educación de forma experimental o como de por hacer acierto, se puede decir, ¿no? Entonces ya ellos ya empezaban como a transmitir esa información, ¿no? En la parte de la ilustración, pues ya la educación ya empezó a tomar más fuerza, ya los grandes pedagogos, se puede decir, ellos ya empezaron a hacer grandes aportes ya a lo que es la parte de lo que es la carrera docente, ¿no? Ya empezaron a dar sus aportes para que los docentes miraran pues como los métodos, las estrategias para que miraran pues de acuerdo a los contextos a los estudiantes les empezaran pues a enseñar de forma más como más fácil por decirlo así, ¿no? Eso en cuanto a la ilustración. En uno de los que ya pues ya en ese devenir de la historia no ya empezó a ver en la parte de acá de Latinoamérica lo que es la pedagogía de la liberación. Eso incluso en un tiempo, pues ya desde lo que pasó ya la historia de 1492, ya empezó a empezar los pueblos a como a luchar por su identidad. Recuerden que en un tiempo se perdió, llegaron los españoles, nos quitaron pues nuestras costumbres y entonces después de eso ya en el siglo XVII, XVIII más o menos, no, XVI más o menos, los pueblos empezaron como a luchar por su identidad, recuperar la tradición oral, lo de los remedios. Incluso aquí en Colombia tenemos lo que es la educación propia, que es lo de los indígenas, lo que es la etnoeducación por parte de los afrocolombianos. Y pues entonces ya todo, pues como que todos empezamos a luchar desde la pedagogía como por nuestros ideales. Entonces eso es como la parte de la liberación. Eso digamos que en Colombia empezó uno de los pioneros fue Simón Bolívar, pero yo creo que tú lo expresabas en lo del trabajo. Entonces fue donde empezaron a surgir esos ideales, ¿no? En la parte de la pedagogía de la liberación. Ok, ampliando un poco más lo que pues Víctor nos comenta, ¿cierto? Acerca de lo que fue el periodo, pues él nos habló de la liberación, pero me gustaría argumentar un poquito más en el periodo de la Ilustración, y es que el Ah, hombre le quita la razón a Dios. No ah, niega su sí, existencia, sí, porque el proceso de educación cristiana que viene hasta el momento es bastante pronunciado, sino que empieza a sí. entender que él puede, por medio de la razón, cambiar el mundo,
y de pronto alcanzar ese nivel de perfección o alcanzar a Dios. Antes pensaban que pues la razón solo estaba en Dios y empezamos a ver cómo esta idea empieza a generar pues un cambio muy importante en el modelo educativo y lo vuelve un poco más dado a las ciencias exactas, ¿sí? Y vemos que después se humaniza un poco, ¿sí? Lo que fue el romanticismo y empezamos a tener en cuenta no solo como los resultados de esta parte de ciencia exacta, sino a los sentimientos. En la parte de la liberación, pues como nos decía el compañero, se da todo este proceso de identidad y empezamos a pensar en qué es lo nuestro, que me parece la parte más relevante, pues de verdad de toda la lectura, que defendamos qué es lo nuestro. Bueno, continuando con la actividad, tenemos una segunda lectura que es didáctica, pedagogía, ciencia de la educación, la relación que confirma la excepción francesa, ¿no? Pues en esta parte tenemos, o sea, como que hay como en Francia hay como una confusión en lo que es el término de pedagogía, ¿no? Hay una ambigüedad, hay diferencias entre ellos, ¿no? Unos lo toman como una parte que es científica, por decirlo así, y otros pues que dicen que no es científica, exactamente lo que es Compeire y Durkheim, no, perdón, Durkheim y Dewey, ¿no? Incluso ellos, uno dice que sí es científica porque solamente el simple hecho de que usted empiece como, por decir, a experimentar o a tratar de buscar métodos diferentes para que el estudiante, de acuerdo al contexto, lo que tenga, empiece a usted a probar, por decirlo así, eso ya empieza a ser algo científico, ¿no? Ya se empieza como a tener como parecidos similitudes a lo que es el método científico. Entonces, esa es como la parte de que se defendería, ¿no? Esa parte. Y los que están en contra de esa definición, de que dice que no es científico, dicen que no porque eso serían como especulaciones, por decirlo así, porque lo que es la parte científica hace que sean como ciencias exactas. En el tiempo se tenía esa concepción, lo que es la matemática, ¿no? Y lo del español en su primera parte, lo que es la gramática. Entonces, no se podría decir decían ellos que la pedagogía no, porque tiene que ver con los valores, con los comportamientos. Incluso allí le metían, pues se defendían con la parte de la epistemología, ¿no? La parte de epistemología, lo que es la sociología, porque usted es muy difícil como acertar desde la ciencia los comportamientos de las personas, entonces se iban a la parte exacta. La otra parte decían que, pues que la relación que tiene, pues allí ya hablé un poquito sobre lo de la relación con el método científico, porque pues según pues Claparede, que fue otro de los que se unía a esa parte, dice que sí, que la pedagogía, así no tengas esa parte exacta, usted al experimental ya empieza a llamarse, incluso ya se colocó ese nombre de pedagogía experimental, en donde, pues, vuelvo a repetirlo, tiene mucha relación con el método científico, ¿va? Por la experimentación, porque se hace un proceso con de esta forma, ¿no? De una forma consciente o inconsciente usted está experimentando, aplica ese método y hace que ese ámbito pues tenga como un poco más de seriedad. O sea, usted, el hecho de que experimente con los estudiantes no le quita la parte seria y siempre y cuando pues se sistematice los procesos y donde usted, pues claro, tenga bases teóricas para responder a esos comportamientos. Bueno, vemos que pues esta corriente de la experimentación, como nos indica el compañero Víctor, se sigue fomentando y entonces surge como un inconveniente más adelante, que llamaríamos pues la didáctica, donde se nos indica que las generalizaciones experimentales que sacamos para un grupo no van a aplicar, ¿sí? De forma para todos, sino que ¿cómo va a ser la pedagogía científica? La pedagogía científica va a ser ese conocimiento que es útil a los fines educativos. Eso quiere decir que usted mira de las generalizaciones que puede aplicar en su práctica, ¿ok? Y pues se evidencia pues un fuerte trabajo alrededor de esto. Sí, claro, o sea, lo que dicen allí es que, o sea, que la parte de la experimentación, que lo que va la parte científica dicen, y pues ya que me hace recordar, compañero, dice que la pedagogía o la educación debe responder a las exigencias pues que se presenten de acuerdo a la época, o sea, diferentes factores como la época, el espacio geográfico pues las necesidades que tiene el pueblo, ¿no? O sea, no es lo mismo usted hablar de una educación en el sector rural a un sector urbano, o incluso lo que se presenta en unas lecturas más adelante de la actividad. No es lo mismo usted educar desde una visión católica o teológica
a una división, a otra visión que es de la parte productiva, lo que incluso pues la mayoría de los gobiernos ahora están educando como por decir obreros calificados, lo que es la parte productiva. Entonces, esos tipos de educación hacen que ya le dé ese carácter científico, porque usted ya de acuerdo a los intereses, ya sean del sistema, de la región o de quien sea, hace que usted forme a los estudiantes. Bueno, para la actividad final nosotros teníamos lo que eran tres lecturas, sí. Uno nos hablaba de los paradigmas antiguos que teníamos respecto a la pedagogía. El otro nos hablaba respecto a las pedagogías y teorías del aprendizaje que hay. Y el otro, pues, las tendencias pedagógicas actuales que tenemos. En esa primera lectura pudimos observar cómo eran los paradigmas que habían antes, cómo ocurre su desarrollo. Y en la nueva, pues, de tendencias pedagógicas y eso, pues, vemos cómo son como tal los modelos nuevos. En las lecturas que nosotros realizamos, pues, como grupo respecto a estas pedagogías antiguas, ¿cierto? Vimos que estas pedagogías están más vigentes ahora que nunca, tanto en el imaginario de los docentes como de los estudiantes, ¿sí? Los calificamos basados en contenidos, todavía estamos preparando pues, al estudiante para que cumpla su rol en sociedad, ¿sí? Y pues estamos buscando que sea un conocimiento más científico y hemos podido aplicar todos estos. ¿Qué es lo nuevo que nosotros estamos intentando hacer? Es intentar llevar a cabo un proceso de formación integral, ¿cierto? Que tenga en cuenta tanto los presaberes del niño, ¿cierto? Que tenga en cuenta la parte psicológica del niño y que tenga la parte más fundamental que debe tener todo proceso educativo, y es autonomía, tanto por parte del docente como por parte del estudiante. El docente debe encargarse de manejar esa autonomía que le va a dar el estudiante, y el docente debe tener autonomía para poder preparar sus clases, para que tenga en cuenta esta diferencia cultural en la que nos estamos viendo, ¿cierto? Porque tenemos que tener educación basados, pero en las necesidades reales que tiene nuestra sociedad. Bueno, pues de mi parte, claro, a partir de estas lecturas uno puede concluir, pues coincidimos con el compañero, que sí, la educación debe ser integral y pues también que todo este proceso, esta formación cognitiva, parte de, o sea, como del apoyo o de la ayuda de todos los actores, ¿no? Cuando hablo de actores me refiero al estudiante, al sujeto como tal, al docente, a la familia, a la región, a la sociedad en general, donde pues todos tienen responsabilidad, ¿no? O sea, de manera, pues como decía, directa o indirecta, van a incentivar el aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Claro, porque el estudiante aprende, porque muchos, pues incluso de los estudiantes, si el docente no enseña con el ejemplo, pues no va a aprender. Ahí sí viene el dicho de los abuelos, predica pero no practica, ¿no? Hay que enseñar desde el ejemplo. Entonces, pues en esta parte ya se puede decir que tanto la sociedad moldea al sujeto, como tal, es como una relación recíproca, por decirlo así, ¿no? La sociedad moldea al sujeto y el sujeto ayuda también a moldear la sociedad de manera, pues, inconsciente, incluso en muchas ocasiones. También decimos que este trabajo, cuando es recíproco, y pues también ayuda a formar personas críticas, propositivas, que es lo que ahora, digamos, la época está requiriendo, ¿no? Que seamos, pues, propositivos, porque muchas veces en la educación tradicional solamente se dedicaban a que transmitamos la educación, el docente tiene la información, perdón, el docente tiene la razón y el estudiante solamente es un receptor, ¿no? Entonces ahora ya como que se está cambiando de mentalidad, en donde ya como que se prioriza lo que es la autonomía, ¿no? Entonces ya que el estudiante sea activo, que no sea pasivo, sino activo, y para que el estudiante sea activo también se necesita que existan docentes activos. O sea, volviendo a través de la parte del ejemplo, si un docente no es activo, pues el estudiante de dónde aprende. Si no hay un docente que les exija, pues ellos no van a hacer lo mismo. Entonces, esta parte de los paradigmas hace pues que los docentes como que vamos mirando qué es lo que se va a necesitar de acuerdo a lo que se nos está exigiendo, ¿no? También decimos pues que esta parte de esta relación que se crea entre docente o entre profesor y alumno, es muy importante lo que es la relación basada en la confianza, ¿no? En el amor también y en los valores, porque es que eso es lo que pues se ha perdido. Muchos dicen, no, es que todo tiempo pasado fue mejor, pero pues no, es que en realidad esta vez, digamos que
como son las épocas diferentes, no podemos criticar. Lo que uno sí, mucha gente de pronto dice que fue mejor, porque los valores eran como la parte principal, la parte humana, y eso es lo que ahora también se quiere rescatar en esta época contemporánea. Entonces también, bueno, la parte de las instituciones, cambiando así, también deben ayudar en ese rol, en ese papel, para que ayuden a crear espacios y todas las condiciones necesarias y buenas para que este proceso de información se lleve a cabalidad satisfactoriamente.